Vamos a seguir ahora con las propiedades de los vectores. Entonces, bueno, para este caso, la primera va a ser, bueno, voy a escribir aquí propiedades de los vectores. La primera propiedad te dice que A más B, pues es igual con, B más A. La segunda propiedad te dice que A con B más C, pues es igual con A más B más C. La tercera propiedad te dice que, bueno, esta es la primera, esta es la segunda de la tercera. Te dice que A más el vector 0, pues es igual con A. La cuarta propiedad te dice que A más menos el vector negativo de eso, que esto va a ser igual con A menos A, el vector mismo. Bueno, todos estos son vectorcitos. Va a ser igual con el vector 0. Recuerden que el vector 0, bueno, creo que no lo definí, pero el vector 0 es el que tiene componentes 0. Tenemos la quinta propiedad, que un escalar por A más B vectores, pues es igual al escalar por el vector A más el mismo escalar por el vector B. Luego tenemos la propiedad 6, que la suma de dos escalares, bueno, voy a ponerlo aquí, C más D multiplicadas por el vector A va a ser igual con C por el vector A más D por el vector A. La propiedad 7 te dice que el producto de C por D escalares por el vector A, pues va a ser igual al producto de C y luego multiplicas primero al vector, al escalar D por A. Y la propiedad 8, pues te dice que existe un escalar 1, que al multiplicarlo por el vector A, pues sigue siendo el vector A. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de las 8 propiedades. Vamos a poner al vector A igual con 1,2,3. Vamos a poner al vector B igual con 4,5,6. Vamos a poner el escalar C igual con 1 y el escalar D igual con 2. Entonces, pues A más B pues va a ser igual con 1,2,3 más lo que vale B, que es 4,5,6. Pero pues esto es igual a ¿quién? A 5,7,9. Pero ahora si hacemos la suma de B más el vector A, pues esto va a ser igual a ¿quién? A 4,5,6 más 1,2,3. Pero esto va a ser igual con 5,6,9. Pero pues esto es igual con el vector A más el vector B, ¿no? Lo que está acá. Bueno, me falta el vector C. Vamos a poner el vector C igual con el vector 1,1,1. Entonces, queremos hacer que primero A más B más C. Entonces, ¿A cuánto vale? Pues A viene siendo 1,2,3 más, y ahora vamos a sumar primero lo que está dentro. El vector B viene valiendo 4,5,6. Y el vector C viene valiendo pues 1,1,1. Entonces resolvemos la suma. Y pues primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Entonces el vector A se queda igual, más. Y esto te queda como 5,6,7.
Y ahora sí sumamos componente a componente. Podemos quitar este paréntesis. Entonces, bueno, voy a quitarlo para que se vea visible. Pero esto es igual a ¿quién? A 6,8,10. Bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a sumar A más B. Y luego vamos a sumar C. Entonces, primero metemos al vector A. El vector vale 1,2,3 más B. El vector B vale 4,5,6. Y luego más el vector C, pero el vector C había dicho que valiera puros unos, ¿de acuerdo? Para más simplicidad. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? 1 más 4, 5. 5 más 2, 7. 3 más 6, 9. Más 1,1,1. Puedo omitir el paréntesis. Entonces, esto es 5,7,9. ¿Por qué lo omito? Porque aquí hay un signo más. Y acá afuera hay otro signo más, que no se escriben, pero se saben que existen, y ese se toma como si fuera un 1. Entonces, esto es esto, más 1,1,1. Pero esto va a ser igual a ¿quién? 5 más 1 son 6, 7 más 1 son 8, 9 más 1 son 10. Y entonces, pues tenemos lo que está acá arriba. Es decir, esto es igual a ¿quién? Pues a A más B más C. Entonces se respeta la propiedad de la... Esta propiedad, la primera que tenemos aquí, esta se llama, es la propiedad conmutativa. Esta es la propiedad asociativa. Este es el elemento neutro aditivo, o sea, sumarle 0 a algo, a un vector, sumarle 0, pues te da ese vector. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vector, voy a irme con el vector C. Entonces, C más el vector 0, pues es igual a ¿quién? Pues C había dicho que valiera 1,1,1. Y como en este caso estamos hablando en 3 dimensiones, pues el vector 0 va a tener componentes, 3 componentes que van a ser ceros. Y pues esto es igual con 1,1,1. Después tenemos la propiedad 4. Vamos a hacer la suma de C menos C, es decir, C más menos C, pues va a ser igual con ¿quién? Con C, que vale 1,1,1, más, y luego menos. Ese signo es un escalar, lo meto adentro del menos C, 1, menos 1, menos 1. Y pues hago la suma componente a componente, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, pero pues esto es igual al vector 0,0,0, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo la otra propiedad. Entonces voy a tomar ahora al vector A más C. Voy a tomar 5. Habíamos dicho que al escalarse lo había tomado como 1. Bueno, vamos a tomar un escalar. Bueno, voy a tomar escalar C como. Voy a tomar a C igual a un medio, ¿no? Para evitarnos. Voy a escribirlo acá arriba. Para que se alcance a distinguir, ¿no? Déjenme corregir aquí porque si no, puede haber confusión. Un medio. Bueno. Entonces, si yo tomo un medio del vector A más el vector C, pues esto va a ser igual a un medio del vector A, pero en este caso el vector A valía 1,2,3 más el vector C, que venía siendo 1,1,1. Entonces, te dice que esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, esto es igual con un medio del vector 1,2,3 más
un medio del vector 1,1,1. Entonces, pues resolvemos y esto viene siendo como un medio, multiplicamos, un medio por 2 es 2, un medio por 3 es 3 medios, más, y este sería un vector escrito en términos de un medio. O lo achica el escalar al vector C. Bueno, y ahora yo quiero ver si esto es un medio de A más un medio de C. Entonces, pues un medio de A viene siendo un medio de 1,2,3 más un medio de C, pero C vale 1,1,1. Y entonces esto es igual a un medio, coma, vale 1, un medio por 2 es 1, coma 3 medios, más, y aquí sería un medio, coma un medio, coma un medio. Y entonces se comprueba que C por A más B, pues es igual con C por el vector A más C por el vector B. Bueno. De tarea les dejo que hagan que me comprueben la propiedad 6, 7 y 8, o de ejercicio. 6, 7 y 8 se les queda de ejercicio. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con los vectores unitarios o las bases vectoriales. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte. Vamos a tomar estos vectores que son muy especiales. El vector I lo voy a tomar como el vector que tenga una componente en X y en Y y en Z va a tener componente 0. Y lo voy a denotar con un gorrito. El vector J va a tener componente nada más en Y y su componente en X y en Z va a valer 0. Y el vector K va a tener componente únicamente en Z. Ahora, estos vectores que están aquí escritos, también algunos autores lo escriben así, como EX, como EY y como EZ, ¿de acuerdo? En este curso, bueno, a mí me gusta por notación familiar o práctica hacerlo así. Pero también se vale que lo puedan escribir así. E incluso hay gente que los tacha así a la mitad, ¿no? Bueno. Estos vectores que tenemos aquí son los vectores, voy a escribirlo aquí, vectores base estándar o los vectores canónicos de R3. Es decir, cualquier vector en este espacio se puede escribir como una combinación lineal o como la suma de estas cosas. Si tomáramos en R2 o en la segunda dimensión, para R2, pues, ¿qué sería I? I sería igual con el vector 1,0 y J sería igual con el vector 0,1. Es decir, cualquier vector se puede escribir en términos de una combinación lineal de estos vectores. ¿Qué significa que sea una combinación lineal de estos vectores? Por ejemplo, yo tenía el vector A hace rato como 1,2,3. Pero entonces el vector A lo puedo descomponer como una suma de ¿quién? De 1,0,0 más dos veces el vector 0,1,0 más tres veces el vector ¿qué? 0,0,1. Pero, bueno, aquí puedo sacar este 1, es decir, el vector A lo puedo escribir como 1, que va a multiplicar a 1,0,0, más 2
0,1,0 más 3, 0,0,1. Pero entonces esto va a ser 1, pero este vector lo habíamos llamado i, más 2 veces este vector que se llama j, más 3 veces este vectorcito que se llama k. Y entonces, pues, por eso les digo que estos vectores son la base de todos los vectores, porque todo vector se puede escribir en términos de estos vectores. Pero en lugar de estarlo escribiendo así de largo, pues nada más escribes i, j y k. Y entonces se acaba el asunto de escribirlo tan largo, ¿no? Bueno. Entonces, para generalizarlo, si A es igual con el vector, bueno, vamos a escribirlo acá, A1, A2, A3, entonces A también se puede escribir de qué forma, como A1, 0, 0, más 0, A2, 0, más 0, 0, A3, y puedo factorizarle el escalar A1, es decir, A1 que va a multiplicar a 1, 0, 0, más A2 que va a multiplicar a 0,1, 0, más A3 que va a multiplicar a 0,0,1, pero esto es igual a escribirlo como A1 en I, más A2 en dirección J, más A3 en dirección K. Bueno. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo bueno, voy a escribir aquí ejemplo. Yo tengo aquí el vector A igual con I más 2J, 2J menos 3K. Y voy a tener, siempre póngale su gorrito para indicar que es unitario. Después les explico qué es un vector unitario. Pero el vector unitario es el cual es un vector cuya norma o su norma o la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado es igual a 1. Por eso se llama unitario este vector. Porque si tú sumas 0, vamos con i es igual a 1,0,0. Entonces 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, pues es igual a 1 y eso en raíz cuadrada es 1. Entonces su norma vale 1. Por eso se les llaman unitarios, porque sus normas de esos vectores valen 1. Bueno, entonces tengo el vector A de esa forma, tengo el vector B como 4i más 7k, y me piden que escriba el vector 2a más 3b en términos de i, j y k. Entonces vamos a resolverlo. Entonces yo tengo 2a, que en este caso 2a, ¿cuánto vale? 2a más ¿quién? Más 3b. Ah, perdón, me equivoqué aquí. Este es 3b. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 2, que va a multiplicar a i, más 2j, menos 3k, más 3b, pero b vale 4i. 4i. Pero si se dan cuenta, aquí me falta k, la componente en k. Como no tengo componente en k, yo le puedo sumar un 0k. Perdón, una componente en j. Entonces voy a escribirlo aquí, más 0j, y no lo afecto en nada, porque le estoy sumando un 0. 0 por el vector unitario, o 0 escalar por el vector unitario 0,1,0 me da 0. Y entonces, más 7 en k. Bueno, entonces voy a resolverlo. Esto te queda como 2 por i, esto es 2i,
más 2 por 2, 4J, más por menos es menos, 3 por 2, 6K, más por más es más, 4 por 3, 12I, más 0J, porque ahí pues estoy multiplicando por 0, más por más es más, 7 por 3, 7, 14, 21, en dirección K. Y entonces pues sumo componente en I con componente en I, componente en J con componente en J y componente en K con componente en K. Entonces vamos con I y con I, sumo sus coeficientes de la I. Entonces 12 y 2 son 14I. Luego 4 en J y 0 en J, pues nos queda nada más 4 en J. Y menos 6 en K y 21 es 7, 8, 9, 10, son 4 y 14 y 1, 15. 15 en K. Y entonces eso sería la respuesta a nuestro problema. Entonces, les decía que el vector unitario, si yo tengo un vector A diferente de 0, el vector unitario de A, que lo voy a denotar como U de A, es decir, el unitario de A, va a ser igual a 1 sobre la norma del vector A, que va a multiplicar al vector A. Recuerden que esto es un escalar, es decir, C ahora es el de la forma 1 sobre algún numerito X, que pertenece a los reales. Entonces, vamos a obtener el vector unitario, por ejemplo, de bueno, vamos a hacer aquí la pequeña prueba. Entonces, voy a tomar a C igual con 1 sobre A. Entonces, U va a ser igual con C por A. Y bueno, voy a hacer que C sea mayor que 0, ¿ok? Para no cambiarle la dirección. Entonces, yo quiero la norma del vector U, que va a ser igual a la norma de ¿quién? De C por el vector A. Pero el producto del valor absoluto de las normas, pues es las normas de los valores absolutos. Esto va a ser C. O bueno, vamos a sacarlo como valor absoluto nada más. C por la norma del vector A. Acuérdense que el valor absoluto de algo siempre es ese algo. Y ahora C, ¿cuánto vale? Pues vale 1 sobre la norma de A. Aquí, bueno, aquí lo escribo. 1 sobre la norma de A por el vector A. Pero el vector A está también en su norma. Y entonces esto es algo o un número dividido entre sí mismo. Y esto es igual a 1. Noten que estos son números reales, no son vectores. O sea, esta norma que tenemos, bueno, de aquí, es una función que te agarra vectores en R3 y le asocia un numerito a R. Es decir, te agarra las componentes del vector A y aplicamos la función, ejemplo, la norma euclidiana, como A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. O sea, te agarra los tres números y te los manda a un numerito R. No es una división de vectores. La división de vectores no tiene sentido, porque no puedes saber qué vector es más grande que otro vector. Lo que sí tiene sentido es que cada vector tenga asociado un número a ese dicho vector. Entonces, bueno, eso yo creo que es muy, muy importante. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo quiero mm, encontrar el vector unitario. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Encontrar el vector unitario en la dirección del vector 2i menos j menos 2k.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso número 1, voy a calcular la norma de ese vector que tengo. Voy a llamarlo el vector A, ¿de acuerdo? Entonces, la norma del vector A va a ser igual con la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Esto es 2 al cuadrado. Como es menos j, entonces es más menos 1 al cuadrado. Y como es menos 2k, entonces es más menos 2 al cuadrado. Bueno, esto es igual a ¿quién? Entonces hacemos, esto vale 4 más 1 más 4. Pero esto es igual a la raíz cuadrada de 9. Esto es igual con 3. Y ahora nada más falta encontrar al vector unitario de A. Que esto va a ser igual a 1 sobre la norma de A por el vector A. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto es 1 sobre la norma de A, pero la norma de A vale 3, un tercio. Y ahora escribimos nuestro vector A. ¿Y nuestro vector A qué componentes tiene? Bueno, podemos escribirlo en forma de paréntesis. Sería 2i menos j menos 2 en k. Y es decir, el vector unitario quiere decir que tenemos 2 tercios en i menos un tercio en j menos 2 tercios en k. Y ahora vamos a comprobar que sea unitario. ¿Qué quiere decir que comprobemos que sea unitario? Que la norma de este vector u de a, debe de dar 1. Entonces vamos a calcular la norma del vector u de a. Y entonces va a ser la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces va a ser 2 tercios al cuadrado más menos un tercio al cuadrado más menos 2 tercios al cuadrado. Pero esto va a ser igual a ¿quién? Bueno, recordamos aquí un poquito de álgebra. Si yo tengo a entre b a la n, pues esto es igual con a la n entre b a la n. Entonces esto es 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Menos por menos es más, porque todo número elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0 en los reales. Por el más de afuera es más. Esto es 1 por 1, 1, 3 por 3, 9. Más por menos por menos, este de aquí es más. Por el más de acá afuera es más. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Pero esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Y como tenemos denominador común, podemos sumar todos en uno solo. Entonces 4 más 1 más 4. Pero esto es igual con la raíz cuadrada de 4 más 1 más 4 son 9 entre 9. Pero esto es igual con la raíz cuadrada de 1. Y esto es igual con 1. Entonces, pues sí es el vector unitario de este otro vector. ¿Por qué? Porque la norma de ese vector, o la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa de ese vector, nos dice que vale 1.